Hola, mi amigo, Dios te bendiga. Saludos en esta mañana. Bueno, sí, La pasión siempre va a estar presente en mí. La pasión siempre va a estar presente en mí. Y una de las cosas que yo siempre me gusta hacer es hablar la palabra. Es que me siento inquieto, me siento que si yo no digo nada acerca de Dios, es como que Dios me está viendo. Entonces, te voy a decir en esta mañana cómo ser salvo, cómo tú puedes lograr la salvación, cómo llegar a ser un hijo de Dios. Tal vez tú has escuchado siempre en las religiones que te van a salvar de una manera, y así ha sido. Tal vez te dijeron, alza al frente, alza la mano, yo voy a orar por ti y ya está listo, ya eres un hijo de Dios. Congrégate en cualquier parte, te dicen ellos, en cualquier parte. Ya se ve claramente la ignorancia que hay en estos pastores. Yo te voy a enseñar cómo es o la manera en que una persona puede recibir el perdón de sus pecados. Oye esto que te voy a decir. El apóstol Pablo llegó a Filipo, allí donde él fue encarcelado, aquí en Filipo. Él entró acá. Dice, salpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es decir, ellos descendieron allá en Neápolis y de ahí se fueron caminando hasta Filipo. Aquí dice que llegaron aquí a Filipo y dice que un día de reposo salimos fuera de la ciudad, de la puerta de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto fue cuando él llegó a Filipo, el día sábado. Era costumbre de reunirse, pero en Filipo no había sinagoga. Entonces había un lugar donde las mujeres se reunían para orar. Entonces ellos buscaron y encontraron este lugar. Se reunieron con las mujeres que estaban allí a la orilla del río y mira lo que pasó. Dice aquí la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Cómo estaba esta persona? Esta mujer estaba oyendo, porque es importante que usted tome este detalle para que usted sea salvo. Estaba oyendo, dice que había una mujer, entre todas las mujeres que estaba allí, había una que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor intervino allí y abrió el entendimiento de esta mujer para que ella se concentrara en lo que Pablo estaba predicando. Que estaba predicando Pablo? Estaba predicando acerca del Evangelio. Él estaba predicando el Evangelio. Entonces dice que ella estuvo atenta, estuvo prestando atención, estuvo escuchando la predicación de Pablo. Y el versículo 15 dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entré en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué pasó aquí en esta predicación cuando Pablo está aquí reunido con las mujeres? Pablo está predicando el Evangelio. Es decir, él intervino allí, le dieron la palabra, entonces él le predicó el Evangelio a estas mujeres, pero dentro del grupo había una que Dios le tocó el entendimiento, le abrió el entendimiento para que ella entendiera el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado de esta predicación? Dice aquí la Biblia, cuando fue bautizada. ¿Usted se da cuenta realmente que esta mujer creyó en la palabra que Pablo estaba predicando, que era el Evangelio, y fue bautizada? ¿Por qué fue bautizada?
Si alguno dice que el bautismo no tiene importancia, que el bautismo no salva y que el bautismo no es nada importante en la vida. Pero eso no es cierto, porque ya Cristo dio la orden, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Y esta mujer obedeció la palabra o no? Obedeció, porque el evangelio es algo que se tiene que obedecer. No es un asunto de que tú vas a creer y ya eres salvo. No, como te enseñaron por ahí, no. Tú levantas la mano, ya tú pasas al frente, ora y ya, listo. No, ese no es el evangelio. Ese es un evangelio diferente, pero el evangelio que predicó Pablo acá conlleva a la persona a bautizarse. Y dice que cuando se bautizó ella con su familia, porque no solamente ella se bautizó su familia. Luego esa casa, su familia, ella allí hospedó a Pablo, le rogó a Pablo que se quedase en su casa, porque ya ella estaba demostrando los frutos de su arrepentimiento. Esta mujer fue hospitalaria. El primer fruto que ella demostró aquí, después de su arrepentimiento y su bautismo, es ser hospitalaria. Y esto es un ejemplo de cómo una persona tiene que escuchar la palabra y cómo llegar a ser salvo. Tiene que reconocer que está destituida de la gloria de Dios, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está muerto espiritualmente. Entonces la persona tiene que escuchar el evangelio. Ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí está hablando, después que él está en la cárcel, le dice el carcelero, el que se iba a matar, le hace esta pregunta. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Se postró quién? ¿Quién se postró? Este soldado, ¿verdad? Este carcelero se postró ante los pies de Pablo y de ¿quién? Y de Silas. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Okay? ¿Por qué? Porque un soldado romano, a escaparse de los presos, ¿qué le tocaba? Matarse, quitarse la vida. Esta es la pregunta que está lanzando. Pero Pablo toma esta aclamación que era hacia aquí, y él dice, y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí le está hablando de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo no es decir Jesús. Creer en el Señor Jesucristo implica aquí creer en el Evangelio, porque ese es el mensaje que él le predica. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, dice. Entonces aquí, cuando él lo saca de ahí y lo lleva a su casa, dice que le hablaron la palabra del Señor, quiere decir que le predicaron el Evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque ellos estaban heridos, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Enseguida. No es cuestión de tiempo, de pasar 3 años, 4 años, como te ponen en las iglesias evangélicas, los pentecostales, que te ponen 1 año a recibir un discipulado. Sino la misma noche, no pasaron tal vez 5 horas para que este carcelero fuera bautizado. Fue inmediatamente, igual que pasó con Lidia. Lidia, al escuchar la palabra del Señor, tocó su corazón e inmediatamente ella fue bautizada. ¿Por qué? Esa es la manera en que una persona va a recibir el perdón de sus pecados. Y para terminar, voy a dar el versículo clave, que el bautismo sí es importante. En el día de Pentecostés, Pedro le dijo a la persona, Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué se iban a bautizar? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escuche, para perdón de los pecados. Ese es el propósito del bautismo, para perdón de los pecados. Si usted no fue bautizado así, su bautismo es incorrecto. ¿Ven? Porque el bautismo que le hacen en las pentecostales es, yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Eso lo dicen cuando lo llevan a la playa. Ese no es el bautismo bíblico. Yo muero para el mundo y vivo para Cristo. El bautismo bíblico es el que está en Hechos 2:38. Analízalo bien, porque 2:41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dios te bendiga y Dios